Muy buenos días. Intentaré ser breve, pero reconozco que esta mañana en una emisora me recordaron que en una entrevista anterior yo había dicho que podía hablar horas y horas de este tema. Y es cierto, después de un año ya un poquito largo en este cargo, podría hablar muchísimo de esto y por lo tanto, si no soy todo lo breve que quisieran, pues me van llamando la atención, que de todas maneras también luego tenemos aquí rondas de preguntas que es bien importante, probablemente lo más importante. Bueno, son ya 23 años, no quiero equivocarme, sí, 23 años de alianza entre el gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas, y en especial de UNODC, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para hacer estos monitoreos y tener esta información cierta, científicamente construida, validada, sobre detección de cultivos de hoja de coca y otros elementos del paisaje que se deriva de visitas en terreno, de mapeo con elementos satelitales, en fin, con toda la seriedad que tiene y además que es elaborada pues nada menos que por una agencia de Naciones Unidas completamente independiente de cualquier presión del gobierno colombiano. Por eso ese informe goza de absoluta confiabilidad en nuestro país y en todo el mundo. Así que todos siempre tenemos como referencia el dato principal, ese que siempre de los titulares, el del número de hectáreas de hoja de coca cultivada, siempre se hace referencia al del informe de Naciones Unidas, pero también el resto del informe, que no aparece en titulares, ha sido, y especialmente en este año y en los que siguen, seguirá siendo una de las fuentes principales para el diseño de las políticas públicas de drogas. En ese sentido, claro, tener el dato de que el número de hectáreas de hoja de coca aumentó en el año 2022 en un 13%, quiere decir que aumentó, pero también quiere decir que se desaceleró si tenemos en cuenta que en el año anterior se había incrementado en un 43%. Pasamos de tener 204.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca a tener 230.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Así es. En la época del COVID todos nos familiarizamos con una expresión de la prensa, ¿no? Aplanar la curva. Bueno, se está aplanando la curva, pasar de 41% a 13% es un dato significativo. Bien, para las personas que diseñamos políticas públicas, más importante que ese dato es saber que casi todo el incremento, el 77% de ese incremento tuvo lugar en el departamento del Putumayo. Eso es un hallazgo para nosotros muy importante, muy útil, que nos permite, por supuesto, enfocar políticas públicas específicas para esa situación que enfrenta el Putumayo. Y que en el resto del país hubo un comportamiento relativamente estable. Eso indica que hay, digamos, movimientos, hay dinámicas que comienzan probablemente a variar del cultivo tradicional de hoja de coca hacia otras actividades, ciertamente, como lo han dicho, no todas de ellas lícitas, algunas ilícitas. Quisiera resaltar que de los 1.122 municipios que hay en el país, hay cultivos de hoja de coca en 185. Entonces, digamos, esa vieja idea del país inundado de coca no es cierta. Voy a permitirme, aquí haciendo uso de propiedad de Naciones Unidas, si esto todavía funciona, ya no funciona, sí funciona, no funciona. Mostrar uno de los mapas, no sé qué pasó. Naciones Unidas no me lo prestó. Pero está aquí en la página 38. Este mapa es como el primer mapa de los mapas que tú mostraste. ¿Ya no funciona? Bueno. Este mapa, no sé si alcancen a verlo, es uno de los mapas que estaba en la presentación y está en la página 38 del informe impreso. Este es el mapa de la hoja de coca en Colombia. Fíjense que es una cosa
específicamente ubicada en unos lugares que son el Catatumbo, Putumayo, efectivamente en la frontera con Ecuador, Nariño, Cauca, algo en el Chocó, algo en ese corredor del Bajo Cauca. Ese es el mapa real de la coca en Colombia y ahí es donde tenemos que actuar y los lugares para los que hemos diseñado esa política de drogas que se hizo ya pública el sábado pasado en el marco de la Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre drogas, y que habrá también una presentación popular frente a cocaleros en el Tambo, con el presidente de la República presentándola el próximo 3 de octubre, según está planeado. Esto, de hecho, siempre con un cierto beneficio de inventario. En la presentación y en la exposición que nos hacían desde las Naciones Unidas se dice, mire, hay unas áreas que se están enfriando. Ya tenemos aquí el mapa, pero entonces ya no tengo el aparatico. El mapa que yo quería mostrar era el primero que estaba en la... No, este. Ese es el mapa de la hoja de coca en Colombia. Nos decían, ustedes van a ser mucho más exitosos si actúan en las zonas que no es tanto, sí, de este mapa, porque esta es la de, en las zonas donde hay estabilidad o incluso donde ha habido tránsito ya a la a economías lícitas o ha habido abandono de cultivos, que los hay, que actuar en las zonas que ahí aparecen rojas. Pero claro, nuestra política tiene que actuar en todos lados al tiempo. Nuestra política de drogas ya comenzó, bueno, ya se ha venido aplicando parcialmente, pero específicamente esta que aparece en el documento que publicamos nosotros el sábado y para el cual fue una fuente importantísima este informe que conocíamos con antelación gracias a la generosidad y a la cortesía de Naciones Unidas. Ya comenzamos en el cañón del Micay en Cauca. En una de las imágenes posteriores aparece mucho más detallado, aunque no se habla del cañón, se ve mucho mejor dónde es. Bueno, esto tiene lucecita, sí. Aquí, no, es que en la televisión no se ve. Permítanme que me acerque aquí a ustedes. Cañón de López de Micay, corregimiento El Salado, municipio de Argelia, Cauca. Una de las peores zonas, de las más difíciles, donde concurren todos los elementos de ilegalidad posibles. Hay alta densidad de cultivos de hoja de coca, enclave, presencia de estructuras criminales armadas de alto impacto en conflicto entre ellas y una comunidad de campesinos muerta del susto. Ahí estamos actuando. Lo primero que se está llevando es la seguridad, la fuerza pública. La policía y el ejército están actuando en esta zona para ofrecerle a los campesinos una solución a ese problema de miedo, de violencia, de desplazamiento, de muerte que ha imperado allí históricamente. Esperamos que a final de mes esa actuación ajustada a la ley, por supuesto, ajustada a derechos humanos, pero también contundente, una actuación serena pero firme de la fuerza pública, permita entrar con lo demás que dice el documento de política pública, es decir, con la oferta del Estado para el tránsito a la legalidad. Algunos de quienes me precedieron en el uso de la palabra decían, mire, pero que vaya el Estado. Nuestra actual política de drogas propone que el Estado va completo, va todo. No es llevar la policía y al Ministerio de Justicia o a, no sé, a INVIMA. Va al Ministerio de Educación, va INVIAS, va Ministerio de Salud, por misiones, como lo propone Matsukato, la economista tan en boga ahora. Vamos a llegar a cada uno de esos territorios, por supuesto no todos al tiempo, no tenemos esa capacidad para hacerlo, para ir llevando ese tránsito a la legalidad, con proyectos productivos, con carretera, por supuesto, con agua potable, con toda esa oferta de la que hemos hablado en días recientes.
Por supuesto, actuaremos también en zonas que resultan más fáciles, ¿no? Mi colega Gloria Miranda dice, hagamos también algo con los mangos bajitos, ¿no? Buscar esas zonas. Hay otro mapa de estos que a mí me ha sido tremendamente útil, que nos habla de zonas en las que ha ido decreciendo o hasta eliminándose los cultivos de hoja de coca, creo que es este. Las zonas verdes, lo que ahí aparece en color verde, son zonas en las que hubo cultivos de hoja de coca en los últimos 3 años y desaparecieron. Bichada, Arauca, buena parte del Meta, disminuyó significativamente en el Caquetá. No es muy difícil entender que eso se llama proceso de paz con las FARC, que se haya desconcentrado, que se haya abandonado el cultivo de esa hoja de coca en todas esas regiones, tiene mucho que ver con el proceso de paz, y ahí queda claro, queda muy claro el nexo que para los colombianos tiene drogas y paz, o drogas y violencia más bien, drogas y guerra y conflicto armado. Bien, así que ya la política de drogas yo creo que la hemos presentado, la seguiremos presentando, está publicada en la hoja en la página web del Ministerio de Justicia, es completamente accesible. A partir de este momento también este documento de Naciones Unidas. Por supuesto, queremos seguir contando con este informe de monitoreo de Naciones Unidas. Ya está contratado, espero que sí, el de este año. Y el año entrante, pues, persistiremos en que se siga elaborando este monitoreo que yo sé que a veces es temible. Los gobiernos le temen, pero le temen por algo con lo que quiero terminar esta exposición. Ciertamente, la medición por hectáreas es una medición hecha para causarnos problemas. De la misma importancia de la medición de hectáreas debía ser la medición del consumo. Y de alguna manera está también monitoreado el consumo. Lo que pasa es que cuando se sacan los índices de consumidores no se acusa a ningún país. Ya está también dicho hasta la sociedad que controlar un mercado desde la oferta no parece ser la mejor idea, que es mucho más fácil controlarlo desde la demanda. Pero dentro de eso, quisiera mencionar algo que yo sé que todos ustedes aquí en Colombia lo entienden, yo sé que Naciones Unidas lo entiende y sé que la comunidad internacional también lo entiende. Y es que para nosotros los colombianos, narcotráfico ha querido decir violencia, muerte, inundados pero de sangre, no de coca. Quiere decir mafias influyendo en la política, quiere decir criminalidad que nos ha costado demasiado. Entonces los índices de éxito de nuestra política de drogas deberían verse relacionados con eso, con disminución de la violencia, disminución del número de muertos, disminución del desplazamiento forzado, disminución de la pobreza en esas regiones, porque donde se cultiva de coca es porque ahí son las regiones más pobres del país. O sea, ese mapa que les acabo de mostrar, los puntos más rojos son todos puntos pobres, muy pobres. Entonces, por supuesto que yo creo que vamos hacia unos índices de medición que tengan en cuenta, por ejemplo, eso, cuántas vidas hemos salvado. Y para los países consumidores también podría ser un buen índice de medición, no el de cuántos consumidores hay, sino a cuántos consumidores se les salvó la vida, fruto de las políticas de salud pública. ¿Cuánto disminuyó la población en sus cárceles? En cárceles de Europa, de Estados Unidos, eso también puede ser un índice de medición. Sabemos, sin embargo, por supuesto que el número de hectáreas se seguirá midiendo y es un dato útil de política pública, sin duda. Saber dónde están los cultivos es bueno, saber dónde están las densidades y qué zonas se han concentrado y qué zonas se han desconcentrado. Como información es buena, como valoración es la que nos ha golpeado año tras año, pero sin embargo, pues considerar que se está estabilizando, que la curva se está aplanando. Por supuesto que nos habla de algo que también nos decían, estamos en un momento estratégico para actuar con una nueva política de drogas. Tal vez es un momento irrepetible por varias cosas. Una, considero, tal vez fundamentalmente, que gozamos de legitimidad con las comunidades cocaleras. Hemos construido esta política de la mano con ellos, guiados por ellos. Sabemos, los conocimos, sabemos que todos quieren hacer tránsito
a economías lícitas, sabemos lo que han sufrido, sabemos lo que significa la amenaza del bombardeo, de la fumigación, de la cárcel que ellos han sufrido y sabemos cómo podemos cambiar de su mano esa política. Entonces gozamos de legitimidad, cosa que no ha ocurrido en el pasado. El mercado de la cocaína se está moviendo, todos lo sabemos. Es posible que no sepamos todas las causas de por qué se está moviendo, pero sabemos que se está moviendo y que ese movimiento ha tenido en este año unas variaciones de precio de la hoja de coca en Colombia que no habían ocurrido nunca. Bueno, ahí tenemos que actuar también frente a esa disminución del precio de la hoja y de la pasta en Colombia. Sabemos también, gracias a este informe, aunque no lo mencionaron, pero está ahí incluido, que las exportaciones de Colombia ya no son exclusivamente de cocaína, sino que una parte es cocaína y otra parte se está exportando la pasta base. No sé si me equivoco si digo 60-40, es más o menos eso. 60 cocaína, 40 pasta base. Se está exportando pasta base. ¿Por qué? Por varias razones, pero una de ellas, hay laboratorios de fabricación de cocaína en los puertos de llegada. A lo mejor eso lo hace más eficiente económicamente. Que caiga un cargamento de pasta base no es tan costoso para el traficante como que caiga un cargamento de cocaína. La pureza, que puede ser muy pura al salir del laboratorio en el Putumayo, qué sé yo, pero pueda que en el tráfico hasta llegar al destino esa pureza se vaya perdiendo porque le agreguen cosas. Entonces la pureza producida ya cerca de donde va a ser la venta. Bien, todos esos datos nos dan una ventana para actuar en la que por eso creo que pese a que en el mundo de las drogas, y lo creo que lo vivimos todo este año con Gloria, con Felipe, en algunas ocasiones dicen, mire, esto no hay nada que hacer, esto es un fracaso histórico de la humanidad. Finalmente tenemos optimismo de que podemos resolver el problema de la violencia en Colombia con esa combinación entre una actuación serena pero firme de la fuerza pública y la oferta de paz total, la oferta de desmonte pacífico de esas estructuras criminales en las que está concentrado el gobierno, combinado con continuar con el esfuerzo punitivo, con el esfuerzo policial para esas mafias de narcotráfico, intentar ser más efectivos en eso y en llevarle, como dice nuestra política, oxígeno a los campesinos cultivadores de hoja de coca y a los consumidores. El problema en Colombia de consumo no es tan dramático como lo es en otros lugares, pero no es sino salir aquí a 3 calles de aquí para ver también el consumo de drogas, el consumo problemático de drogas en nuestro país. Es un asunto que probablemente tampoco hemos atendido de forma debida en el pasado. Por esas circunstancias en las que tenemos legitimidad, cambio de las tendencias del mercado, surgimiento de otras sustancias, también esa ventanita de que el mundo se está dando cuenta de que hay que cambiar y en eso yo reconozco y quiero aquí decirlo en público, el gobierno de los Estados Unidos es consciente de la conveniencia de dar un giro en esa política. No es que coincidamos en todo, pero hemos encontrado ahí un aliado para ese cambio también en Naciones Unidas, en otros países del mundo. Creo que podemos aprovecharlo. Por supuesto que va a encontrar grandes resistencias. Por supuesto que del ideal que mencionaba el presidente el sábado pasado en el magnífico discurso que hizo para clausurar las jornadas de Cali, vamos pasito a paso. La política de drogas que hemos diseñado es mucho menos ambiciosa que ese discurso. Vamos paso a paso, vamos poco para intentar resolver ese problema. Eso quería mencionarles, creo que quedamos aquí atentos a sus respuestas. Hay poco tiempo, pero toda la intención de dejarlos satisfechos con sus inquietudes. Muchas gracias.